Jeffrey Dahmer definitivamente se ganó a pulso su reputación como uno de los asesinos seriales más enfermos de todos los tiempos. Durante 13 años, de 1978 a 1991, este hombre nacido en Wisconsin mató a 17 hombres. Pero cuando hablamos de matar, nos referimos a que él acabó con la vida de estas personas por desmembramiento, no sin antes haberlas violado, y prolongando su sádico goce teniendo relaciones con los cadáveres y comiéndose algunas partes del mismo. Jeffrey fue un depredador sexual que se reunía con chicos gay de bares locales a altas horas de la noche, coqueteando con ellos y teniendo relaciones antes de cometer sus actos sádicos. Jeffrey tenía la idea de convertir a las personas en zombies, por lo que perforaba agujeros en los cráneos de sus víctimas aún vivas, e inyectando ácido clorhídrico en sus cerebros con la esperanza de convertirlos en dóciles esclavos sexuales. Al final, Jeffrey recibió su merecido en la cárcel, donde otros presos lo golpearon hasta la muerte en noviembre de 1994. Antes de que los medios de comunicación lo apodaran oficialmente como el acosador nocturno, Richard Ramírez fue conocido como el asesino del camino y el intruso del valle, desde que sus primeras víctimas fueron encontradas dentro de sus casas. Casi al final de su bullicio, el oriundo del Paso, Texas, mató a 13 personas y mata casi a otras 5. Sus métodos de ejecución eran realmente espeluznantes. Una de las víctimas, Maxine Zahara, de 44 años de edad, tenía una T tallada en su pecho izquierdo, y sus ojos fueron removidos. Otra mujer tenía pentagramas dibujados en sus muslos con un lápiz labial. Otros eran degollados después de ser sodomizados. Con la esperanza de encontrar razones por las que Ramírez cometió estas atrocidades, las investigaciones culparon a su primo Mike, un veterano de la guerra de Vietnam, quien mostró fotos a Ramírez sobre personas torturadas, especialmente fotos donde Mike se colocaba las cabezas de las mujeres decapitadas entre las piernas, simulando sexo oral. Y por si esto fuera poco, apenas a los 13 años, Richard observó cómo Mike disparaba a su propia esposa hasta la muerte, dejándolo cubierto de sangre de la mujer. Albert Fish fue atribuido con varios motes durante su vida de asesino serial, y que cubre casi todas las películas de terror existentes sobre monstruos, como el hombre lobo, el vampiro de Brooklyn, el maníaco de la luna, entre otros. Después de que escuches sobre su horrendo estilo de vida, podrás pensar sobre algunos más. Fish, quien vivió de 1870 a 1936, estaba fascinado y obsesionado con la castración. Esta peculiar manía se derivó de un amante que lo llevaba a museos de cera con temáticas sexuales, lo que causó que Fish se enamorara de los penes bisectados. Pero fue después cuando en los años 20 comenzó a matar. Fish tomaba principalmente víctimas afroamericanas y niños con discapacidad mental, utilizando sierras de huesos y múltiples cuchillos de carnicero como sus instrumentos infernales. Su más famosa víctima fue una niña de 10 años llamada Grace Budd. 6 años después de que la niña desapareció, Fish mandó una carta a su madre. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar es realmente escalofriante. La carta mencionaba un montón de cosas horribles, entre las que destacaban el cómo la estranguló hasta la muerte, mientras ambos estaban desnudos. Después la cortó en pedazos y paso siguiente los cocinó y los devoró. Por si no fuera poco lo anterior, la carta terminaba con el siguiente mensaje: qué dulce y tierno fue el pequeño trasero asado en el horno. Me tomó 9 días comer su cuerpo entero. Nunca la violé, aunque lo deseara tanto. Ella murió virgen. En el último puesto encontramos al hombre que más ha inspirado para el género del terror,
y me refiero al señor Edward Jane. Gracias a él, los autores y guionistas se inspiraron para crear personajes como Norman Bates, de Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas, y Buffalo Bill, del Silencio de los Corderos. Pero no le demos mucho crédito a Jane. Después de todo, fue un asesino serial que además desterraba cuerpos de los cementerios y hacía trofeos y otros adornos del hogar con su piel y huesos. En 1957, el oriundo de Wisconsin confesó un par de asesinatos, diciendo que liquidó a 2 mujeres en un lapso de 3 años. Cuando las autoridades fueron a buscar a su casa, descubrieron su tesoro del horror: sillas de piel humana, cabezas humanas usadas como tazones, 4 narices y las 2 cabezas cortadas de las víctimas en bolsas, un cinturón hecho con pezones femeninos, una cubierta de lámpara hecha con el rostro de una persona y 10 cabezas femeninas con la tapa de la cabeza cortada, entre otras grotescas extravagancias. Así que, ¿ya hiciste conexiones con estos asesinos de películas? Parece que queda un cabo suelto aún. En cuanto a Psicosis, fue sabido que después de que la madre de Jane murió, él comenzó a crear un traje de mujer. Es decir, la piel femenina tomada de los cuerpos que había obtenido, la utilizaba para hacerse un cambio de sexo.